Bueno, voy a hablar con el micrófono, aunque somos poquitos, para que quede el registro ahí en el audio, ¿sí? Bueno, hemos venido hablando de algunos conceptos que son sumamente importantes, como por ejemplo conceptos como la inspiración, la revelación, la iluminación, ¿sí? Son todos conceptos que hemos venido desarrollando, que hemos venido definiendo. ¿Los tienen claros? ¿Los tienen frescos? ¿Están como para un repaso, si les pregunto? Así, Iván, es tu primera clase de hermenéutica, ¿no? Sí. Acá con nosotros. Vamos a hacerle entonces el repaso a Iván, ¿sí? Este es el momento incómodo de la clase. Entonces, primera pregunta, ¿qué es inspiración? ¿Cómo definirías la inspiración? Inspiración. ¿Quién arranca? Dale, voluntario, sí, dale, ya que levantaste la mano. Inspiración, que es algo... no, dícese de... Flor, dale. La inspiración tiene que ver con... Uy, estamos arrancando la mañana. Anto, ¿te ayudas a salvar a alguna de tus tías acá? Sí. Para nada. Inspiración, revelación, iluminación. Vamos con la primera, inspiración. No, eso es la revelación. Esa es la revelación. Sí. Es lo que Dios revela, está inspirado por Dios. No, revelación e inspiración son dos conceptos distintos. La revelación es cuando, por ejemplo, veía la visión y revelaba. No. La revelación... es cuando no. Dios, como que el escritor escribe y el Espíritu Santo va inspirando. Es muy importante tener estas definiciones muy sólidas en nuestra memoria y en nuestro entendimiento. Inspiración es el acto de Dios que llevó, impulsó como el viento una barca, una vela, ¿cierto?, a los autores bíblicos a escribir lo que ellos escribieron. Y en el momento que los autores bíblicos escribieron lo que ellos quisieron escribir, lo que había en sus mentes fue exactamente lo que el Espíritu Santo quería que ellos dijesen. La inspiración es el acto en el que la mente del autor y la mente de Dios se alinean para comunicar su verdad, ¿sí? Entonces, la inspiración tiene que ver con dar, ¿cierto? La palabra expirar, dar, sale del aliento de Dios. Aunque la mente del autor está... tratando de decir un concepto que nace de su propia voluntad, ¿sí? Está alineado con, vengan, ¿a dónde van? La costumbre. No pueden escapar, acá en la primera filita. Vení, primo, vení acá bien adelantito, así. Sí. Venid. Ahí estamos. Entonces, inspiración es eso, ¿sí? Inspiración es Dios empujando a los autores bíblicos como un viento que empuja una barca de vela, ¿cierto? Y empuja esas velas en ir una dirección. Y entonces ese viento hace que este hombre
ahora tengo un deseo, una intención para escribir, y el Espíritu Santo coordina todas las cosas alrededor de esta persona para que ahora en su mente exista algo, un mensaje que es exactamente el mensaje que Dios quiere dar para darse a conocer, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en inspiración, tenemos que poner varios condimentos ahí en la olla. Intención humana, intención divina, una única comunicación, lo que está en la mente del autor y lo que está en la mente de Dios, y se alinea. Lo que el autor dice es lo que Dios quiso decir, exactamente, con precisión, sin error, en ninguna palabra, ¿sí? Entonces, eso es inspiración. Vamos con el concepto de revelación, rápido. Ahí está Juanma, Caro e Iván, así que ustedes le tienen que enseñar. Vamos, revelación. No, primero vamos a la definición de... Sí, esas son las diferentes formas de revelación, pero ¿qué es revelación? Como Dios se muestra. Son los actos concretos por los cuales Dios se da a conocer a su creación, ¿cierto? A sus criaturas. Y esas formas son 3 formas. ¿Cuáles son esas 3 formas? La general, todo lo que vemos a través de la creación comunica quién es Dios, ¿correcto? ¿Sí? A través de las Escrituras y a través de su Hijo. Perfecto. Estas son las 3 formas de revelación. ¿Qué diferencia hay entre revelación e inspiración? Que la revelación la podemos ver nosotros. Y la inspiración nosotros no recibimos. La inspiración no recibimos. Más o menos. ¿Cuál sería la diferencia entre revelación e inspiración? Déjenlo llegar, por favor. Déjenlo llegar. Antito, ¿cuál sería la diferencia entre revelación e inspiración? Revelación sería un concepto más general, ¿no? Porque dentro de la revelación está la revelación especial, que es la revelación de las Escrituras. Y dentro de la revelación de las Escrituras entra el concepto de inspiración, Dios ha hablado. Entonces, esa es la diferencia. El concepto de revelación es un concepto más abarcativo. El concepto de inspiración aboca a entender la forma en la que Dios se ha revelado especialmente por medio de las Escrituras. La inspiración es una forma en la que Dios se ha revelado. Entonces, esa es la gran distinción. Y la última, que es la más fácil, ¿qué es iluminación? Yo lo explico con mis palabras. Dale. Pero es cuando... Tenés cuidado porque puede ser prendida en la hoguera por hereje. Entiendo que es cuando vos estás leyendo la palabra, el Señor te da ese entendimiento, esa comprensión para comprender lo que el texto está diciendo, está iluminando, empezando la gracia para entender el sentido del pasaje. Sí, es una buena forma de hacerlo entender. Quizás habría que... No, está bien, está bueno. ¿Qué más podríamos decir de la iluminación? Puede ser, Feli, ahí cuando el pasaje ese que Lucas dice que abrió el entendimiento a los discípulos. Vos me estás leyendo la mente. ¿Qué pasaje es ese? Lucas 24:45, ¿cierto? Lucas 24:45. Es la capacidad que Dios le da a una persona de abrir su entendimiento para poder comprender el significado de las Escrituras. Estos tres elementos son fundacionales, ¿sí? Vamos a ir avanzando ahora hacia otros conceptos, pero si esto no está arraigado en nuestro entendimiento, no está arraigado en nuestra memoria, va a ser difícil entenderlo. Ahora, quiero que entiendan por qué gastamos casi 4 meses hablando solamente de estos 3 conceptos. ¿Por qué razón? Bueno, por la simple razón de que hay diferentes capas en el desarrollo de la elaboración de la predicación, por ejemplo. La predicación pública o la predicación personal. Predicación pública, el acto como yo lo hago acá, la predicación personal, lo que hacemos en una consejería o en la interacción entre hermanos. Ese acto final de la predicación tiene que estar apoyado sobre este fundamento. La palabra de Dios fue inspirada. Y entonces lo que hace que la Biblia sea un libro totalmente distinto a cualquier otro libro es ese elemento.
Sin ese elemento la Biblia simplemente sería un libro de hombres. Pero ese elemento hace que la Biblia se convierta en un libro singular, particular, especial, único. Entonces ese elemento es sumamente importante y ese elemento es el que va a ponernos en la obligación de tener que ver la importancia de poder llegar al significado real del texto. Ahora, porque es, por ejemplo, y acá los quiero desafiar a pensar a todos, Iván, Caro, Juan, Manu, todos los que estamos acá. ¿De qué manera afecta el concepto de inspiración, por ejemplo, a cosas cotidianas como darle un consejo a mi hijo o hacer una corrección a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo afecta el concepto de inspiración a cosas tan cotidianas como por ejemplo, vivir en la vida de la iglesia y corregir a un hermano que estoy viendo que está pecando? Porque si yo me baso, si mi corrección es basada en lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios me da la autoridad y es Dios que corrige a la persona. En parte es eso, sí, pero recordad que lo tenemos que unir bien con el concepto de inspiración. Si lo que escribió el escritor está alineado con lo que Dios quería que él diga. Si está o... Perdón, como está. Claro, ahí está. Yo lo dije. No, pero está bueno porque ahí no permite ir precisándolo, está bueno. Bueno, como está alineado, entonces yo sé que lo que leo en la Biblia es lo que Dios quiere. Entonces tengo que alinearme a eso mismo. Ajá. Para poder tomar decisiones cotidianas como la disciplina con los chicos, con los demás, con mi esposa. Es muy bueno. Ya no quedan dudas de lo que tengo que hacer. Que tengo que ir a la Biblia que es precisamente lo que Dios quiere que haga. Ya no queda gris. Está bueno, sí. Creo que también me permite lidiar con mi propia perspectiva de la situación. A veces puede estar lo subjetivo o lo humano de comprender una situación y cuando uno va a la escritura, al final es claro, esto es así. Y me libra aún del error, pienso, ¿no? Porque el mundo quiere por ahí traer ciertas filosofías, pienso en la crianza, ¿no? A veces quiere proponernos formas de criar a nuestros hijos distintas a lo que la palabra enseña. Entonces, cuando la palabra se abre, el principio es claro, esto es lo que Dios quiere para mi hijo, entonces todo lo otro tiene que ser desechado, tiene un corazón obediente a esa verdad. Puede ser, sí. ¿Qué más? Porque es importante la inspiración en cosas tan cotidianas como esta. Es importante entender esto. Si la inspiración es el elemento que hace que las palabras de estos hombres tengan poder, porque son las palabras de Dios, porque fueron dadas por Dios, entonces lo que yo debo preocuparme es, imagínate esto, vos estás tratando de instruir a tu hijo, ¿cierto? Y vos sabes que la palabra de Dios tiene el poder para transformar su vida. Pero lo que hace que la Biblia sea un elemento poderoso es la inspiración. Y entonces el poder se halla en eso, en la inspiración. Entonces vos tenés que ir a la definición de inspiración. Es la mente de Dios unida con la mente del autor en un mismo significado para comunicar algo muy específico. Entonces el poder yace en eso, en el hecho y en el acto de que Dios ha comunicado algo a través de autores bíblicos. Entonces vos decís, bueno, yo no le puedo dar este pasaje desde cómo lo estoy leyendo. Se lo tengo que dar como el autor lo estaba entendiendo. Porque como el autor lo estaba entendiendo, es el significado que tiene y es ahí donde está el poder. Eso es lo que hace distinto. Entonces, si yo quiero que mi hijo reciba el poder de parte de Dios por medio de la palabra, yo lo que tendría que estar haciendo cuando suministro la palabra es estar totalmente seguro que lo que estaba en la mente del autor es lo que yo le estoy comunicando. Porque lo que estaba en la mente del autor es lo que estaba en la mente de Dios. Y es ahí donde está la fuente de poder. En el significado de las palabras, ¿sí? En el significado de las palabras. No podemos separar la intención del autor del significado de las palabras. ¿Se acuerdan que hablamos del fondo y de la forma?
el fondo, ¿cierto?, marca claramente el significado, ¿sí? Marca claramente el significado. Esto es algo muy importante y muy práctico. Además de esto, si la inspiración es lo que hace que el texto sea distinto, por ejemplo, en el acto de la predicación, cuando nosotros hacemos tanto énfasis en la intención del autor, es porque entendemos que ahí, en ese lugar, es donde yace el poder de la predicación. Entonces, sin ir a la intención del autor, no hay predicación. Hay gente que piensa tristemente que la predicación expositiva es un estilo de predicación, ¿cierto? Y entonces piensan la predicación expositiva es una de las formas que hay para predicar. Hay otras formas como la forma temática y son confusiones que hay en la mente de muchas personas. Predicación temática no es enemigo, no se opone al concepto de predicación expositiva. Predicación temática puede ser predicación expositiva. Hay muchos que piensan que predicación expositiva es predicación secuencial, ¿cierto? Se toma un libro, se arranca en el capítulo 1, versículo 1 y se termina en el último capítulo, en el último versículo. Eso no es predicación expositiva. Esa es una de las formas en las que la predicación expositiva se puede desarrollar, pero no es precisamente predicación expositiva. Predicación expositiva se apoya sobre el fundamento de este principio, inspiración. La mente del autor tiene una intención que está alineada exactamente con la intención que Dios quiso dar. Entonces, predicación expositiva es ir ahí, es a ese momento, es ir al momento de la inspiración, es ir a ese recurso, ¿cierto? Porque es ahí donde está el poder. Ese es el elemento que hace la distinción entre que la Biblia sea un libro diferente a cualquier otro libro. Y entonces el predicador expositivo no está haciendo una cuestión estilística, no está yendo a una forma, está aplicando la única forma en la que la palabra de Dios debería ser predicada. Esto es una cuestión teológica, es un principio inamovible. No tenemos libertad para poder designar el significado que querramos a un texto de las Escrituras. Nuestra preocupación tiene que ser qué estaba en la mente del autor, por nuestro entendimiento de la inspiración bíblica. ¿Hay una pregunta hasta acá? ¿No? ¿Seguro? ¿Están listos para el examen entonces? Sí, primo. Pero es de los conceptos, ¿no? Sí. Que no quise interrumpir. Respecto a la iluminación, no sé, nunca había escuchado, o sea, ¿somos iluminados? Podemos leer el pasaje de Lucas 24:45. ¿Alguien que me ayude con ese pasaje? Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Te das cuenta que ahí la diferencia no es que les está dando el entendimiento para que ellos le asignen propósito? No es eso lo que está diciendo. No les está dando una capacidad para poder algo que está oculto. Les está dando la capacidad para poder entender el pasaje. Eso es por lo que nosotros tenemos que orar. Señor, ilumina mi mente. No inspírame, porque la Biblia ya está inspirada. Tampoco revélame, porque ya el acto de revelación ha sido dado, ¿cierto? Lo que pedimos es, Señor, ilumíname a esta verdad que es inamovible, que no varía, que es inmutable, que es perfecta, que es precisa, que tiene un único significado. No hay muchos significados, tiene un único significado. Guíame a ese, abre mi mente para que pueda entender ese significado. Entonces, esa es la diferencia. Iluminación es el acto del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que podamos ver el significado de un texto, ¿cierto? Entonces es un concepto que podemos utilizar. Sí, Que sí, que el Señor me ilumine, que el Señor abra mi entendimiento, que pueda llegar al significado del texto. Señor, equípame para poder... Estoy en la clase ahí y me van a... Bueno, vos estuviste hinchando mucho por el tema de los talleres para interpretación, ¿cierto? Bueno, ahora estás acá, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenés que hacer es orar y pedirle, Señor, afianza todo esto en mi mente. Quiero entender tu palabra. Quiero entender el significado de las Escrituras. Entonces, eso es lo... Una consulta. Sí. El concepto de iluminación, ponele, se usaría
escrituras. Porque he escuchado decirlo, pero justo me iluminó el Señor y hice tal cosa. No es, ese no es. Sí, yo entiendo el concepto de iluminación totalmente asociado al ejercicio interpretativo de las escrituras. Creo que a veces cuando lo decimos, realmente no tenemos Sí, el criterio. La magnitud de lo que decimos la palabra. Claro. A veces usamos mal Sí. hasta el español, ponemos palabras donde no corresponden. Claro. Sí. Es importante que teológicamente entendamos los conceptos y los sepamos distinguir. O sea, cuando estoy llegando o estoy trabajando un texto, quizás entiendo cuando una persona dice, uy, me inspiré haciendo el devocional esta semana, ¿cierto? Porque escribí 40 páginas de... entonces entiendo lo que la persona dijo, o sea, se sumergió, se deleitó, vio más de lo que antes solía ver, pero el concepto teológicamente hablando refiere a algo muy específico que la persona no puede experimentar. Entonces, sí. Ahora, teniendo eso como fundamento, ¿cierto? No tenemos libertad de tratar la palabra de Dios desde nuestra perspectiva, no tenemos la libertad de ver los textos desde nuestra óptica, no tenemos la libertad de asignar nuestro propio significado a un texto bíblico. Lo que tenemos que trabajar es por ir al momento de la inspiración, entender la mente del autor, la intención del autor y los elementos que Dios usó para empujar esa barca. Esta es una imagen gráfica que si ustedes la tienen en la mente es muy importante porque es una de las... La palabra, por ejemplo, de 2 de Pedro capítulo 1, cuando habla de inspirar, refiere a eso. Es como un viento que está empujando una barca en ir a una dirección. Entonces, el acto de la inspiración es eso, es como la forma en la que Dios dirigió a hombres a que fueran en una dirección, y ese viento tenía muchos elementos. Y hoy vamos a ver el primer elemento fundamental para poder entender la mente y la intención del autor, que es el concepto de contexto. ¿Sí? Hoy nos vamos a introducir en el concepto de contexto. Habiendo ya dejado los 3 pilares, gastamos 4 meses estudiando iluminación, estudiando revelación, estudiando inspiración. Ahora nos vamos a adentrar en, cómo se ve, cómo se percibe ese viento, cuáles fueron los elementos que Dios utiliza para empujar a ese autor en la dirección en la que ese autor fue para escribir lo que él quiso decir. Entonces, vamos a hablar del contexto. El contexto, o para definir contexto, el concepto de contexto. Contexto es todos los elementos en la periferia, de un autor que influenciaron y que es necesario, es requerido poder entender todos esos elementos para determinar el significado de lo que esta persona quiso decir, ¿sí? Contexto es todo lo que está alrededor de un autor que influenció, que afectó al autor para decir lo que él dijo, ¿sí? Esa sería una definición de contexto. Ahora, cuando pensamos en contexto o en elementos que están alrededor de un autor, hay muchos contextos que hay que estudiar, que hay que definir, ¿sí? Voy a mencionar algunos y después vamos a ir desarrollando. El primer contexto que necesitamos desarrollar es el contexto literario, ¿sí? El contexto literario. Voy a ir en el orden que el libro sugiere, ¿sí? Quizás hay otros contextos o hay algunos otros profesores que podrían ir en otro orden. Yo voy a ir al orden que tiene el libro. Todos tienen el libro, ¿no? ¿Cuál es? Con precisión, ¿lo tienen? ¿Vos no lo tenés, Misa? Parte digital. Ah. O sea, es como el extracto. Claro. ¿No? Son los primeros capítulos. Claro. El valor de este libro es el equivalente a 3 días de no comer, más o menos. Así que pueden hacer un ayuno de 3 días y comprarlo, como para que no afecte la economía. Pero sí. Yo les recomiendo que lo tengan y que, más que nada los que están entrando a la clase ahora, traten de leerlo. Si no lo pueden comprar, piénselo a alguien prestado, pero es importante que este librito lo tengan, ¿sí? Se llama Con precisión, el listón de la hermenéutica bíblica, Jaime Fasol. Si alguno quiere algún contacto que haga envíos a Villa María desde Buenos Aires de este libro, se puede encontrar por Mercado Libre también,
o se puede comprar en algunas plataformas digitales como Google Books o iBooks o Kindle también, se consigue en diferentes plataformas. Pero es importante que lo tengamos, ¿sí? Es importante que lo tengamos. Entonces vamos a hablar del concepto de contexto. Como dije, contexto es todos los elementos en la periferia de un autor que son necesarios ser considerados, comprendidos para establecer el significado de un texto en particular, ¿sí? Este es el concepto de contexto. El primer contexto que vamos a tratar es el contexto literario. Si ustedes van a la página del libro, capítulo 8, capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Una de las cosas que vamos a ver es que algo que es llamativo en las Escrituras es el hecho de que Dios ha decidido comunicar su verdad por medio de que autores, dentro de lo que ellos escogieron para comunicar las verdades de Dios, lo hagan por diferentes géneros literarios. Cuando hablamos del contexto literario, tenemos que pensar en el establecimiento del género literario que un autor está usando para comunicar su verdad. La palabra de Dios no es un libro homogéneo, no es un libro que comunica sus verdades de maneras iguales en todos los casos. Entonces, cuando nosotros estamos lidiando con un texto en particular, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué género literario el autor está utilizando para hablar, ¿sí? a su audiencia? Siempre hacemos un ejemplo de esto. Siempre utilizo el mismo ejemplo. Imagínense que un día acá cerca de la calle José Ingenieros, 2 cuadras para arriba, un día fuimos a tomar un cafecito con Gonzalo, teníamos aconsejamiento y nos fuimos allá a tomar un cafecito. Y es un localcito donde venden libros, ¿sí? O sea, vos podés tomar café, podés leer libros. ¿Lo han visto? Sí, Manu. Se ve que Manu va ahí todas las mañanas. ¿Habitual se llama? Mira. Fuimos ahí y ahí vos tenés diferentes libros y es interesante porque mientras que vos vas tomando un café, vos puedes ir viendo algunos títulos de algunos libros y puedes ver también incluso el diario, también te lo dan, te lo ponen en las mesas. Ahora imagínate lo siguiente, imagínate que un día yo voy a tomar un café, porque me encanta tomar café en una confitería, es algo que a mí me gusta mucho. Imagínate que un día yo voy ahí y me confundo de género literario, ¿cierto? Y de repente agarro un libro de ficción escrito por, no sé, Antonella Catacora, escritora de ficción villamariense, ¿cierto? Y entonces agarro el libro de Antonella y empiezo a leer el libro y dice, siendo las 9 de la mañana, un día soleado, de repente las nubes empezaron a venir de manera agazapante y los truenos sonaban de manera que era difícil escucharnos entre todos. Y la cantidad de agua que empezó a caer fue abrupta y empezaron a inundarse las calles y lo que se esperaba para mañana era aún peor. El río iba a desbordarse y más de la mitad de la ciudad iba a quedar anegada en agua y muchas personas van a morir. Ahora, si yo leo atrás, veo la foto de Anto, dice autora de libros de ficción de Villa María, ¿cierto? Pero yo no tengo en consideración eso, no. Y lo leo como el día anterior había estado leyendo el diario. Y el diario decía algo semejante. Imagínate lo siguiente. Tormenta con ráfagas de 100 kilómetros por hora. La actividad eléctrica fue severa y en algunos casos afectó varios lugares de la ciudad. Se espera para mañana precipitaciones más grandes que van a estar afectando en gran medida el río y se esperan grandes inundaciones en la zona. Ahora, imagínate si yo confundo los géneros literarios. Yo un día soleado estoy tomando el café y empiezo a leer el libro de Anto y lo empiezo a leer como un diario, ¿cierto? Y digo, mañana se esperan peores lluvias en el libro de Anto. Y salgo corriendo
y agarro el WhatsApp y le digo, hermanos, mañana vamos a cancelar la reunión porque se espera tanta agua que la ciudad va a quedar totalmente tapada en agua, entonces es mejor que cada uno se quede en su casa o salga de la ciudad, ¿cierto? Y entonces cancelamos la reunión. Y hoy el día está hermoso, ¿no? No entendí el sentido de lo que Anto estaba diciendo. ¿Qué era lo que Anto estaba queriendo hacer con su escrito? Que imagine. Entretener, ¿cierto? ¿Informar? No. Ahora, el diario podría incluso tener muchas palabras semejantes, el diario con el relato de Anto, ¿no? Pero hay una diferencia sustancial en el significado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué determina? Aunque las palabras podrían ser muy parecidas, aunque los escenarios podrían ser muy parecidos, aunque la literatura que ella está utilizando podría ser muy realista, algo con lo que nosotros estamos familiarizados, ¿por qué es diferente? Porque la forma en la que el periódico quiso comunicar o la forma en la que quiso implementar esas palabras no es la misma forma en la que Anto quiso implementar esas palabras. ¿Te das cuenta? Entonces hay palabras que pueden significar algo dependiendo del contexto donde se escriban. ¿Quién se acuerda, pensando en la historia de las predicaciones de nuestra iglesia, algún ejemplo de eso? Por ejemplo, cuando predicaste de Jonás, habla acerca de como que estaba en el Seol, en la muerte, que lo llevaba. El debate del Seol, me acuerdo, sí, tremendo. Era algo literal lo que estaba diciendo, siempre estaba sufriendo. No era que tenía algas en la cabeza, no era que estaba en el Seol, ¿cierto? No, ¿qué era lo que estaba diciendo? Poético era. Claro, había un género que era un poema, era una canción. ¿Y cuál es la intención de una canción en el mundo hebreo? Hacerte sentir lo que está sintiendo la persona. El énfasis está en eso, ¿no? Está en expresar sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando vivimos mi angustia es semejante... Vamos a leer el pasaje. ¿Quién lo lee? Creo que era Jonás 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol, clamé y mi voz oí. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando de angustia por un lado y después inmediatamente habla de Seol. Bueno, no lo vamos a tratar ahora, lo vamos a ver más adelante porque la intención es darle todo a ustedes para que puedan interpretar todos los géneros literarios que se encuentran en las Escrituras o la mayoría de ellos. Pero ahí la línea 1 determina el significado de la línea 2, ¿sí? Eso se llaman paralelismos hebraicos y eso es muy importante considerar porque muchas veces lo que hace la línea A, ¿cierto?, es determinar un estado emocional y la línea B es mostrar el grado de ese estado emocional. Entonces, ¿cuál es la línea A? ¿Qué es lo que muestra la línea A? ¿Cuál es el estado emocional? Angustia. ¿Y qué dice la línea B? El Seol. El Seol es la expresión más profunda de angustia que una persona pueda llegar a tener. O sea, lo que Jonás está diciendo no es que él está en el Seol, sino lo que él te está diciendo, estoy en el estado de angustia más grande que un hombre se pueda encontrar. Entonces cambia sustancialmente. Él no está queriendo decir que él descendió o que él estuvo literalmente en el Seol. No es una novela de Dante Alighieri esto, ¿no? Él está hablando de un estado emocional. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, si vamos a un libro, como por ejemplo el libro de Isaías, una de las cosas y uno de los desafíos que tenemos es que aún los libros bíblicos, adentro de los propios libros, pueden tener diferentes géneros literarios, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre voy a Isaías porque es un libro que me apasiona un montón, pero el libro de Isaías es uno de los libros que tiene una cantidad de recursos literarios que es muy importante tenerlo. Por ejemplo, tiene historia, tiene poesía, tiene profecía, tiene parábola, tiene lenguaje figurado y tiene literatura proverbial. Tremendo, ¿no? Fíjate, por ejemplo. Si vos lees historia o el género narrativo, lo vas a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 36, 37, 38 y 39 de Isaías, donde vos te das cuenta, vos venís leyendo el libro de Isaías, donde se vienen profiriendo juicios, se está hablando en un lenguaje simbólico, profético, y de repente en el capítulo 36 empieza a narrarse un momento de la historia de Israel en los días del rey Ezequías.
Y empieza a ser muy cronológico, empieza a ser muy consistente y hay un cambio abrupto en la forma en la que venía hablando. Esa distinción es muy importante, es muy importante. Pero, por ejemplo, si vos vas al capítulo 6, versículo 3, ayer fueron a la reunión al aniversario, vieron ahí el capítulo 6, versículo 3, fue una muy linda exposición, la de anoche me encantó. En el versículo 3, ¿cierto? Ahí tenemos poesía, tenemos los elementos de la poesía hebraica. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí tenemos canto, poesía. Profecía, tenemos mucha profecía, Isaías 53, ¿cierto? Hay literatura que tiene simbolismos, tiene alusiones al futuro, ¿cierto? Y será, y los verbos están generalmente en el futuro y está refiriendo a cosas que van a acontecer y que aún no han acontecido. En el capítulo... ¿La profecía es un género literario? Sí, es un género literario, es un género literario. Ya que lo mencionas, es uno de los géneros literarios más mal usados de todos los géneros literarios que hay en las escrituras. Porque si vos escuchás, por ejemplo, intérpretes acerca de la profecía, lo que hacen es tomar textos bíblicos y verlos a la luz de los acontecimientos que ocurren ahora. Cuando una persona toma un texto profético y lo ve a la luz de lo que está pasando hoy en día, eso es un error garrafal. La profecía bíblica no está exenta de los lineamientos de la hermenéutica general. Para poder entender la profecía bíblica tenemos que ir a la mente del autor, igual que con cualquier otro texto. Y la forma en la que se interpreta la profecía parte del punto de qué fue lo que el autor quiso decir. Entonces, cuando personas toman un texto bíblico y dicen, no, porque esto es lo que dice el libro, lo que estamos viendo ahora en la historia es lo que... Entonces, eso no es digno de ser escuchado. Lo que hay que escuchar es cuando un autor dice, bueno, en la mente de Juan... esta palabra se utilizaba para estos contextos, esto es lo que él está viendo, esto es lo que él está contemplando a la luz de su entendimiento en el lenguaje que él utilizaba, con los simbolismos que él utilizaba, y esto era lo que él quería comunicar a su audiencia, a las iglesias en Asia, ¿cierto? Entonces, cuando un intérprete está preocupado en la intención de lo que el autor quiso decir, entonces esa persona es digna de ser escuchada en la profecía bíblica. Si lo que la persona está escuchando es una visión de cómo ese pasaje que él está usando se amolda a una situación actual, es mejor no escucharlo, o no es seguro escucharlo, ¿sí? Pero es un género literario, ¿sí? Es un género literario. Y tiene sus propias normas de interpretación. La parábola es otra de los recursos. Ahí en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, hay una parábola de un hombre que siembra una viña, ¿no? Y él está sembrando esa viña y él la cultiva y él pone una torre en medio de esa viña. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y entonces está cultivándola ahí y cuando está esperando que vengan los frutos para poder disfrutarlos, vienen uvas silvestres que no se pueden comer, son malas, son nocivas. Y entonces ahí lo que hay que hacer es quemarla, ¿no? Y la prende fuego y bueno, y queda ahí un remanente y queda toda esta historia. Y vos sabés que Isaías no está queriendo contar una historia o no está queriendo dar instrucciones de cómo cultivar una buena viña o un buen cultivo de uvas. No está queriendo hacer eso. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Lo que quiere comunicar es una historia que detrás de eso hay una realidad espiritual que él está queriendo dar, ¿cierto? Para que se entienda qué es lo que está pasando con la nación de Israel. Esto es algo muy, muy importante, el lenguaje figurado, ¿no? En el capítulo 1, versículo 18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana, ¿no? Capítulo 1, 18. Hay una literatura figurada ahí. Finalmente podemos ver literatura proverbial en el capítulo 32, versículo 8, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. O sea, un libro puede ser muy variado en las diferentes formas o en los diferentes recursos literarios que utilice para comunicar la verdad. Y yo tengo que aprender a distinguirlos, ¿sí? Entonces, el primer contexto que tenemos que entender es el contexto de
el género literario, el contexto literario, ¿sí? Otro de los contextos que también son... Sí. Sí. La parábola, por ejemplo, viste que habla acerca del campo, de cosas cotidianas, y son cosas que realmente pasan. Por ejemplo, en el caso de Lázaro y el rico, cuando Jesús habla de eso, ¿es algo ficticio o es algo que el Señor pudo ver y realmente lo manifestó en una parábola que ocurre ahí? Yo creo que hay muchos elementos en esa historia que me darían a entender de que es una parábola, no es una historia. Vamos a ver otros contextos también que también van a incidir en un texto. Imagínate que vos solamente tenés el libro de Lucas, ¿no? Y en ese momento no tenés otro texto de las Escrituras. Ese texto cuenta con un elemento que es, con una característica que tiene, que es perspicuaz, es claro, tiene todos los elementos para poder ser entendido, ¿sí? Entonces, cuando yo leo ese texto, quiere decir que ese texto tendría la capacidad de comunicarme con claridad lo que Dios está expresando. Ahora, yo no tengo solo ese texto, tengo toda la Biblia. Y ahí entra en juego otro elemento, que es el contexto teológico. ¿Qué pasa cuando un texto está siendo leído? Hay una serie de elementos teológicos que van a determinar si ese texto tiene o es consistente, ¿cierto?, con la verdad de Dios. Entonces, cuando el pasaje no puede contestar, la teología contesta, ¿sí? Y entonces ahí lo que tendríamos que preguntar es, ¿este pasaje está coordinando con todas las doctrinas que las Escrituras enseñan acerca de, por ejemplo, el estado eterno, el infierno, el cielo? Entonces hay muchos elementos teológicos muy conflictivos con ese pasaje, si es que se interpreta de manera histórica o literal, si no se le atribuye este género literario. Entonces lo más natural pensar en ese texto sería pensar, bueno, acá no está hablando de una realidad, no es que una persona en condenación va a poder clamar y va a poder pedirle a personas que están en un lugar de redención por un poco de agua, o que van a tener un grado de comunión, o que van a tener un grado de alcance. O sea, no hay ningún texto en las Escrituras donde eso se pueda ver, donde personas que están en condenación tengan acceso a personas que no están en condenación. Entonces, eso generaría una encrucijada teológica difícil de contestar. Ahora, cuando el libro, cuando la historia se ve a la luz de la parábola, entonces se entiende que hay un principio espiritual que se está queriendo comunicar con eso, ¿cierto? Y los elementos aluden a eso, ¿no? A comunicar un principio espiritual que está detrás de la historia, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos parábolas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante porque es uno de los textos que necesitamos tratar sí o sí. Otro de los contextos, o otra de las capas de contexto que necesitamos desarrollar es la histórica, ¿sí? La histórica. Estamos analizando el viento que empuja a un autor bíblico a escribir un texto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuál fue el medio, cuál fue el género que escogió este autor para comunicar lo que él quería decir? Eso es lo primero que tengo que preguntar. La segunda pregunta que tengo que preguntarme es, ¿qué estaba alrededor del autor para poder escribir lo que él quiso escribir? ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvo alrededor? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuál era el escenario político? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban afectando a ese hombre? Entonces, por ejemplo, si pensamos en 1 Timoteo, capítulo 1, Pablo habla de dos hombres, ¿no? Alejandro y Himeneo. Dos hombres que fueron expulsados de la iglesia y que fueron echados para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Fueron excomulgados. Seguramente estos hombres eran hombres que estaban en el liderazgo de la iglesia y que habían afectado a la iglesia con mala enseñanza. Esto era algo que Pablo ya había anticipado anteriormente en el capítulo 20 de Hechos, antes de que él fuera encarcelado. Ahora, claramente el Señor está coordinando providencialmente toda la historia de la humanidad para que eso ocurra. Parte del hecho de que Alejandro e Himeneo sean hombres que están impartiendo falsa enseñanza
adentro de la iglesia de Éfeso es algo que claramente Dios fue no produciendo, porque ellos son responsables de eso, pero sí permitiendo y coordinando para que ese error ocurra. ¿Y por qué Dios permitiría que estos dos hombres hagan esto en el contexto de la iglesia? ¿Por qué permitiría al Señor que estos hombres se levanten a enseñar falsa enseñanza? Bueno, claramente porque el Señor tenía la intención de que Timoteo escriba Primera de Timoteo y pusiera esas palabras, esos nombres, esa reprimenda, esa lección, para que entendamos, tanto la iglesia de Éfeso como el resto de las iglesias, la importancia de la disciplina en la iglesia. Por ejemplo, ¿sí? No podemos saber cómo conducirnos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, si no entendemos el valor y la importancia que tiene la disciplina. Y para eso Dios fue coordinando y permitiendo que la historia de la iglesia de Éfeso tuviera estos dos falsos maestros en las entrañas de la iglesia para que se produjese eso. Es parte del viento que está empujando a Pablo. Entonces, cuando vos estás preguntándote, bueno, ¿quién es el autor? Pablo. Estamos pensando en Primera de Timoteo, ¿no? ¿Quién es el autor? Pablo. Perfecto. ¿Dónde está Pablo? En Filipos. ¿Por qué está en Filipos? Bueno, porque él salió de la cárcel, su afán era ver cuál era la condición de las iglesias, viajó a Éfeso como una de las primeras iglesias a las que él quería ir, vio estos problemas que habían en la iglesia, falsa enseñanza, la iglesia estaba afectada por la falsa enseñanza, excomulga a estos dos hombres, le ruega a Timoteo que se quede ahí en la iglesia cuidando y protegiendo y pastoreando la iglesia, y él se va a Filipos. Y estando en Filipos, él está preocupado por Timoteo. Y entonces Pablo está preocupado por Timoteo. Y esa preocupación, esa historia, ese pasar por la iglesia de Éfeso, ese llegar a Filipos, esa preocupación genuina de un padre por el otro, todo lo que condujo a Pablo a escribir lo que él estaba escribiendo fue totalmente dirigido por el Espíritu Santo, providencialmente. Hay una presuposición en la inspiración bíblica y es que las Escrituras se escribieron a la luz de este principio teológico: Dios es soberano. Dios es soberano y Él está conduciendo. Entonces, ¿quién escribió el texto? El texto lo escribió Pablo. ¿Por qué lo escribió? Porque estaba preocupado por su hijo espiritual Timoteo. Estaba preocupado de que él se condujese de una manera apropiada en la iglesia de Dios. ¿Quién tiene la preocupación? Pablo la tiene. ¿Pero por qué la tiene? Bueno, la tiene porque el Espíritu Santo lo fue llevando como el viento lleva una barca a que tenga esa preocupación. Y entonces ahora él está escribiendo esto porque él tiene la intención de escribirlo, pero esa preocupación, esas palabras, cada uno de esos textos son exactamente lo que el Espíritu Santo quería que él dijera. Exactamente. Y entonces todos esos elementos que Dios permitió son elementos que nosotros debemos considerar para poder comprender la inspiración. ¿Me siguen? Porque siento que me miran como, ¿qué está diciendo? No entiendo. Entonces, ¿están seguros? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es el segundo contexto que necesitamos entender, ¿sí? Dios ha usado circunstancias particulares, históricas, para empujar a los autores a decir lo que estaban diciendo. Otra de las cosas muy importantes, también otro de los contextos muy importantes, es el contexto cultural, el contexto cultural, ¿sí? Las escrituras fueron dadas en otra cultura, ¿sí? ¿Por qué Dios determinó que, el libro de los Hechos fuera escrito en el año entre el 60 y el 63 y no permitió que fuese escrito en el año 90 por otro autor bíblico? Bueno, porque la soberanía de Dios así lo determinó y pensó que es lo más perfecto, lo más sabio, lo único que realmente iba a funcionar. Entonces, sí. La cultura se debe al lugar donde se escribe, o la cultura de la persona que la escribe. De la persona que la escribe, sí, de la persona que la escribe. Y también en muchos casos, principalmente en la narrativa histórica, la cultura que se describe, no solamente del que escribe, sino también qué se describe. Eso también es algo muy importante. ¿A los que escriben no se contempla eso? Sí, también se contempla.
Ahora lo vamos a ver un poquito en más detalle, pero cuando hay ciertos, en ciertos tipos de textos, vemos que uno de los desafíos que vamos a tener es entender los dos contextos históricos. Por ejemplo, en la narrativa. En la narrativa, uno de los desafíos que tenemos es no perdernos en la historia que estoy leyendo y tener siempre presente que mi preocupación máxima es entender el contexto histórico del autor que está escribiendo esta historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estamos estudiando Hechos, es prosa, dentro de la prosa es narrativa histórica, ¿sí? Y en la narrativa histórica una de las cosas que yo tengo que analizar es, bueno, ¿por qué lo quiso escribir? ¿Quién? Lucas. Después analizo lo que él escribió, ¿cierto? Pero primero, ¿por qué lo quiso escribir? ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿A qué cultura lo escribió? ¿Cierto? Y eso va a incidir mucho en el significado de un texto también. Entonces, a veces cuando estoy tratando la narrativa histórica, me centro y tengo el peligro de centrarme solamente en comprender los elementos contextuales del texto, de la historia que estoy leyendo, y no del trasfondo de la mente del que lo está escribiendo. Y eso es a veces algo peligroso. Es un paréntesis ahí rápido, pero la cultura incide, ¿no? La cultura afecta el pensamiento de una persona. Bueno, un ejemplo de eso lo vivimos el domingo pasado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de comprender el concepto de la bebida alcohólica o del vino desde nuestra perspectiva, ¿cierto? El mejor vino, ¿cuál es el mejor vino? El más añejo, ¿no? Me estaba acordando. El más añejo, ¿no? El que tiene mejor estado de conservación, pero tiene más cantidad, más fermentación o más periodo de antigüedad. Pero eso es en nuestra cultura, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un texto que está hablando de un concepto y yo lo veo desde mi perspectiva? ¿Estoy entendiendo? ¿Puedo llegar a entender el significado de ese texto? Es más, se producen muchos errores a partir de ese ejercicio, ¿no? Porque muchas personas, como lo mencioné el domingo pasado, utilizan el texto de Juan 2 como un elemento de apología para la bebida alcohólica. Y si lo estudias culturalmente de manera profunda, te vas a dar cuenta de que es totalmente lo contrario, ¿no? Si quieres tomar el vino del que el Señor Jesucristo, anda a agarrar un par de uvas, pisalas, sacarle las semillas y hacerte un jugo sin fermentar. Ese es el mejor vino desde la perspectiva de Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo. Entonces la cultura incide, ¿no? La cultura afecta. Y la cultura debe ser considerada también a la hora de ver un texto, ¿no? Siguiente contexto, ¿sí? El contexto geográfico. El contexto geográfico. Hay muchas veces que pensamos que esto es irrelevante, pero es muy importante el contexto geográfico. Acompáñenme a... Ahora déjenme ver si lo puedo encontrar. No se está funcionando el internet. A ver. Amor, ¿te fijas si desbloqueas tu teléfono? A ver si me puedo conectar al tuyo. Bueno. O alguien que me comparte internet. Ahí está. Vamos a Colosenses 1. Mientras que se va cargando acá, vamos a Colosenses 1. Ahí está. Ya me conecté. Gracias. Colosenses capítulo 1.
Mira lo que dice el versículo 1, el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre, perdón. Después leamos versículo 7, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es el fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Pregunta, ¿quién escribe? Pablo. ¿Quién le informa? Epafras. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia de Colosas. Epafras le informa a Pablo de la iglesia de Colosas. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Perfecto. ¿Por qué Epafras le está informando a Pablo? Una pregunta para hacer en el texto. ¿Y qué tuvo que hacer Epafras para informarle a Pablo la condición de la iglesia de Colosas? Tuvo que viajar. ¿Dónde está Colosas? ¿Dónde es Colosas? Contexto geográfico. Empiezo a buscar ciudad de Colosas. Oh, está casi en el corazón de Turquía, de lo que hoy sería Turquía. ¿Dónde está Pablo? A ver cómo estamos de panorama bíblico. ¿Dónde está Pablo? ¿En dónde? No. En Roma, está en Roma. Esta es una de las epístolas de la prisión, ¿sí? Colosenses, Filemón y Efesios viajaron como 3 cartas juntas en las manos de Tíquico, ¿sí? Ahora, ¿qué distancia hay entre Turquía? ¿Qué distancia hay entre Turquía y Roma? Google, vamos. No pretendo que lo sepan. 1200 kilómetros. No, Google, a ver, ¿qué distancia hay entre, ponele Estambul y Roma? ¿Qué distancia hay entre Estambul y Roma? A ver, ¿quién lo encuentra? Lauti estaba la semana pasada en línea recta. 1370 kilómetros. Mira, 1200. En avión, 1300 kilómetros. Ahora imagínate esto, ¿no? Imagínate esto. Mira cómo incide en el texto, ¿no? 1300 kilómetros. Claramente fueron más kilómetros porque eso es en línea recta. Para poder llegar ahí vos tenés que considerar otro elemento contextual, que es cuáles eran las vías o cuáles eran las formas en las que se podía ir desde Colosas hasta Roma. Habían 2 alternativas. Estaba la vía Ignacia, que comunicaba del corazón de Asia hasta el corazón de Roma. Era una de las formas de llegar. Eran más de 2000 kilómetros, se sabía. Era muy peligroso viajar en la vía Ignacia. Habían tramos muy peligrosos, habían ladrones, habían asaltos, habían amenazas de muerte. Y la otra forma más directa era llegar hasta un puerto como Mileto, como Éfeso, y desde ahí partir en una barca y llegar en línea recta o semi-línea recta. Tenés a Grecia en el medio, tenés que pasar por Corinto, sino tener que darle toda la vuelta a la península griega, ¿cierto? Y llegar finalmente a Roma. O sea, lo que estamos pensando es, este hombre, Epafras, para poder hacer este acto, informar a Pablo, tuvo que haber pasado meses viajando. Si vos lo sumás a otro concepto, que es el contexto histórico, te vas a dar cuenta de que Colosas era una ciudad muy chica. No había probabilidad de que Colosas fuera una iglesia como la iglesia de Jerusalén, que tenía miles y miles de personas. No era una iglesia de esas condiciones. Es más, si vos te fijas, hay muchos condimentos que están en Colosenses, que están en la carta de Filemón, que indican que claramente la iglesia estaba en la casa de ellos. O sea, una iglesia que funcionaba como si fuera un grupo pequeño en una casa. ¿Cómo incide esto? Incide de esta manera. ¿Es realmente digno una iglesia de esas proporciones hacer un viaje de semejante envergadura, con semejantes riesgos, con el costo que podía implicar, con el tiempo que podía implicar, simplemente para llegar a una cárcel, encontrarse con el apóstol y ser entrenado para poder guardar y proteger mejor a la iglesia y tratar de movilizar y buscar algún recurso, que Pablo haga algo para poder ayudar a una iglesia de esas magnitudes? Entonces, cuando terminas de ver todo ese contexto histórico y todo el contexto geográfico, llegas a una conclusión. A la luz de la perspectiva de los primeros cristianos,
la iglesia no era importante por sus condiciones, no era importante si era grande y multitudinaria o si era chica y funcionaba en una casa. La iglesia era sumamente importante y estaban dispuestos a dejar su vida por la iglesia más chica del contexto histórico o del contexto cristiano que había en ese momento. Y entonces llego a esas conclusiones analizando y viendo que elementos geográficos. Esto hace que la iglesia de Cristo se resalte. Esto nos humilla en pensar, esta es la forma en la que estos hombres vivieron para poder defender, valorar, cuidar y proteger su iglesia. ¿Y qué es lo que lo realza? El contexto geográfico. El contexto geográfico es lo que lo hace. Entonces tenemos el contexto literario, tenemos el contexto histórico, tenemos el contexto cultural, tenemos el contexto geográfico, ¿sí? Sí. Entiendo que tengo que empezar con la geografía básica que ya ¿cómo puedo arrancar? ¿Sabes qué? Hay algo interesante que Dios ha permitido que ocurra. En la medida que más nos alejamos o más brecha hay entre los tiempos bíblicos, Dios se ha encargado de que el hombre crezca en su capacidad de poder aumentar la capacidad de herramientas para achicar esa brecha. Entonces, claramente entre más cerca estás al momento, ellos entendían con mayor frescura cómo eran las distancias y cómo se comunicaban y cuáles eran las rutas que existían y dónde estaban las ciudades. Claro, con el tiempo eso fue desapareciendo, pero Dios fue compensando esa brecha con ciencias como la arqueología, como los historiadores, ¿cierto? Como diferentes tipos de ciencias que son reales y que hoy contribuyen mucho a eso. Entonces, hoy hay muchos recursos. No me acuerdo el nombre, tendría que preguntar en el SCP, pero me acuerdo que en el SCP recomiendan un libro que se llama El Atlas de... Ahí Adri nos va a ayudar. Pero hay recursos que nos cuentan cuáles eran las rutas romanas, cómo se comunicaban, cuáles eran los recorridos que hacían, cuáles eran las conexiones que se daban, ¿cierto? Sí. Entonces, hay recursos que hoy existen y que tenemos que aprovecharlos porque están a disposición. Pero sí, lo que te diría es, como hay recursos, tenemos que crecer en eso, ¿sí? Como hay recursos, tenemos que crecer en nuestra comprensión, ¿sí? Sí, Caro. ¿Podemos tener un libro de cada género? ¿Cómo? Si hay libros, por ejemplo, género, para estudiar diferentes versículos y libros, ¿podemos tener un libro, un recurso como este que mencionas por cada género? Decirte, bueno, voy a tener un libro de cada género y me voy a poner a estudiar, no sé, ¿por qué no? Mira, hay libros... Hay algunos que, bueno, número uno, tu iglesia te va a equipar, quédate tranquila que vamos a ir yendo por cada género literario y vamos a ir viendo los elementos que necesitas entender para poder interpretar cada género. Pero hay libros. Claro, pero si no te buscas en internet. No, hay. No todo es confiable. Claro. No confío en nada de lo que... Claro. No, hay libros muy buenos. Hay muchos libros, por ejemplo, para la interpretación de la poesía hebrea. Hay muchos libros, hay muchos recursos. Hay libros para la narrativa histórica también. Tristemente en el castellano tenemos recursos muy acotados. Para la profecía bíblica hay un montón de libros. Ahí te podría recomendar un montón de libros. El de Eventos del Porvenir, de Pentecost, es un libro para leer. Tengo varios libros. Hay un libro que se llama Amilenialismo, una crítica a el modelo de las dos eras, de Matt Waymeyer, que está en español también. Es un libro muy bueno para la profecía bíblica. Hay libros, hay recursos, pero los vamos a ir viendo acá, ¿sí? Entonces, los libros, no, yo los voy a ir enseñando y te voy a ir dando los recursos para que vos hagas tus propias notas. Y te voy a dar ejercicios para que vos te ejercites. Para estudiar sin libros. Sí.
Vos querés acelerar el proceso. Está bien, me encanta. Ahí después podemos hacer una listita de libros. Hay un libro que, bueno, hoy, me da tristeza por quien lo escribió, pero es un muy buen libro. Es Conociendo los Salmos de Steve Lawson. Es un libro que a mí me abrió muchísimo la mente en la interpretación de los salmos y la poesía hebrea. Hay muchos recursos. Después podría pensar en hacerte una lista. Ahí tengo tarea para llevarme. Bueno, tenemos que terminar acá. Nos quedan 3 minutos de clase, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿No? No sé, Lucy, quedó contestada tu pregunta. ¿Sí? ¿Tengo diccionario bíblico arqueológico, puede ser? ¿O hay otro? No, es otro. Sí. Empieza con Atlas de... Es Atlas de algo, yo me acuerdo, es muy completo, sí. Tendría que buscarlo, sí. Lo busco y les pregunto si es este. Dale. Habría que preguntarle a Titi sabe, si Titi conoce. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya al fondo? Que estén al fondo no quiere decir que pueden estar callados, estamos evaluando la participación en la clase. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, apreciaciones, ¿qué les llamó la atención? Dale, Pablo, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo levantaste la mano? No me llamó la atención nada, pero sí como que me recordó bien más o menos como me prestó la atención al tema del contexto, porque a veces veo como que cuando empieza a ver algo, tratar de buscar el contexto, pero a veces como que me pierdo y por ahí eso como eso de lo cultural, por ejemplo, por ahí busco lo cultural más del momento, de la ciudad, esto, lo otro, y no tanto del autor, ¿no? Es algo que hoy en día me llama la atención, como saber bien el contexto del autor y bueno, aparte del contexto cultural, el contexto del momento. Eso me llama la atención, eso es lo que tengo que explicar. Buenísimo. Luz, ¿qué te llamó la atención? Y esto de la geografía, creo que yo personalmente lo había estudiado en Biblia, no es un concepto que tengo tanto en cuenta, sobre todo en relación al testamento. Ajá. Puede ser que lo tengo más o menos, pero por ejemplo estoy leyendo con los nenes la historia de David, y justo cuando David estaba huyendo de Saúl, y él huye hacia las cuevas, y ahora estoy pensando que empezar a ver en dónde estaban situadas cada una de las cuevas. ¿Cuánto esfuerzo generó? ¿Cuánto desgaste produjo? Sería muy interesante. Y incluso, o sea, me di cuenta que él se casó con Abigail en medio de esa situación. O sea, ellos tenían su familia viviendo en cuevas, una situación extrema. Claro. Entonces, pienso que agregarle geografía a eso, o sea, un clima muy hostil, estamos hablando de las montañas, todo muy precario, digo, eso le generaría muchísimo más riqueza a lo que yo estoy. Y sentido, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa, ¿sí? Sí, tal cual. Iván, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué apreciación nos podrías dar? ¿Sí? Bueno, los primeros puntos, contamos lo que era iluminación, revelación, eso como que a veces palabras que uno tiene en claro es como lo transforman en la tenés en claro. Entonces eso creo que es lo que más... Los puntos de contexto los he recordado un poquito más, pero lo otro no lo tenía en claro. Entonces yo para animar a tratar de clarificarlo un poquito más me parece. Es muy importante lo que estás diciendo porque ¿cómo podemos aprender a generar un criterio para distinguir una predicación legítima de una ilegítima si no entendemos el concepto de inspiración? Es imposible. Si no entendemos el concepto de inspiración, no podemos entender conceptos como predicación válida y predicación inválida, ¿no? Ayer, algo que
Los primeros minutos de una predicación son algo que están afectados mucho por este criterio de la inspiración. Entonces, por ejemplo, te digo cómo se ve de manera práctica. Ayer estábamos allá en el aniversario y este criterio de la inspiración lo que me hace es pensar, bueno, voy a escuchar los primeros minutos y más o menos voy a tener un panorama hacia dónde va a ir la predicación. Cuando el predicador empezó a explicar el contexto histórico, empezó a explicar quién era el autor, yo dije, esto va por buen camino. Y terminó por buen camino. La verdad que fue una muy linda exposición. A mí me alentó y me acerqué al predicador y le dije, fue de tremenda bendición escucharte, doy gracias a Dios cada vez que encontramos un predicador que es fiel a la palabra. Pero ¿cómo se genera ese criterio? Bueno, se genera con este concepto teológico, inspiración, ¿cierto? Este hombre está preocupado por ver la palabra no desde donde él la ve, sino desde el momento en que se escribió. Y entonces eso es muy práctico porque eso afila mi capacidad de escuchar, ¿cierto? Porque hay muchas voces hoy. En el mundo allá afuera, cristiano, hay muchas personas hablando de Dios, de Jesús, de la Biblia. Pero ¿cómo puedo saber si las personas que están hablando de Jesús, de Dios, de la Biblia, realmente están hablando en nombre de Dios? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, este concepto es muy importante. Si yo no lo tengo vívido, si yo no lo tengo firme, si yo no lo tengo claro, si esa definición no es específica en mi mente, es muy difícil que yo tenga un criterio o desarrolle criterios para poder distinguir una predicación legítima de una ilegítima, de una no real, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Sí, prima. Toda predicación tiene que empezar o hablar del contexto, de quién y el autor. Digo, para decir, bueno, voy a otra reunión, escucho un predicador, sí o sí se entiende de esa forma, digo... Es lo que nosotros le llamamos a escuchar expositivamente. No se trata tanto del orden, pero sí de los elementos, y lo que vos percibís en la predicación es que este hombre cuando predica no lo está diciendo desde su propia perspectiva y su visión, desde lo que a él le parece, sino que lo que le preocupa a este hombre es tratar de comunicar la Biblia desde donde se quiso decir. Entonces puede ser que él mencione elementos históricos, no al principio, pero sí en algún momento. Pero vos percibís que este hombre no está hablando en nombre de él. Este hombre no está hablando desde su lugar. Él está preocupado en entender al autor bíblico, la intención bíblica, la audiencia original, y desde ahí te está hablando el texto. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Entonces... Después, ¿cómo sabemos de dónde lo sacó? Y bueno, y eso es lo que tenés que corroborar vos. Esa es tu labor, ¿sí? Eso es lo que tenés que corroborar vos. Eso fue lo que hicieron los de Berea, ¿no? Escucharon a Pablo, percibían que venía de parte de Dios, pero ¿qué hicieron? Corroboraron, escudriñaron, se aseguraron si esto realmente venía de parte de Dios o no, ¿sí? Así que, pero sí, no necesariamente una predicación expositiva empiece con una explicación histórica o contextual. Hay muchas veces que hay muy buenos predicadores que arrancan con una ilustración o una historia, una anécdota. MacArthur hace mucho eso, ¿cierto? Y es un predicador expositivo, pero después de que da la ilustración no se queda dando solamente ilustraciones o anécdotas. Lo que va haciendo es contar las escrituras desde la perspectiva del autor todo el tiempo. Entonces, eso es lo que vos tenés que aprender a desarrollar. ¿Cuánto este hombre está empapado del contexto y de la intención que el autor original tuvo? Porque el autor estaba unido en su mente a la hora de escribir esas palabras con la intención de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos desarrollar, ¿sí? Bueno, terminemos acá, ¿sí? Terminemos acá. Oremos y preparémonos para la próxima reunión. Padre del cielo,